En los años 50, un científico llamado John Calhoun comenzó uno de los experimentos más controvertidos y perturbadores de la historia de la psicología conductual. Lo menciono porque él realmente intentó simular el fin del mundo, y lo que terminó descubriendo en ese proceso fue una verdad oscura y profundamente incómoda sobre la naturaleza de los seres vivos, incluidos nosotros. La idea en principio parecía simple, casi académica. Calhoun quería entender qué sucede con el comportamiento de una especie cuando su población crece demasiado, cuando la densidad poblacional alcanza niveles extremos y el espacio vital se reduce dramáticamente. Para investigar esto, tomó pequeños grupos de ratones de laboratorio, los encerró en áreas controladas y los dejó reproducirse libremente dentro de esos espacios limitados. Pero había un problema técnico significativo. Para llegar al punto de colapso social que buscaba observar, necesitaba que la colonia de ratones superara los 2000 individuos. Solo con esa masa crítica, según sus cálculos, se vería emerger el caos que quería estudiar, el punto de quiebre donde la estructura social se desintegraría completamente. Sin embargo, por más que intentara crear las condiciones para que los ratones se reprodujeran rápidamente, al principio siempre llegaba un punto frustrante donde la población simplemente se estancaba, dejaba de crecer. Los experimentos invariablemente se detenían entre 150 y 220 individuos, nunca más allá de ese umbral. Y lo que Calhoun fue notando con el tiempo, a través de observaciones meticulosas y análisis de datos, es que el ambiente experimental no estaba completamente bajo su control, como había creído inicialmente. Todavía había variables naturales, fuerzas biológicas y ambientales que regulaban el crecimiento poblacional de formas que él no había anticipado. Las bajas temperaturas ocasionales mataban a algunos animales más vulnerables. Había infecciones esporádicas, enfermedades oportunistas que aprovechaban cualquier debilidad en el sistema inmunológico, episodios de escasez cuando los recursos no se distribuían uniformemente, e incluso depredadores accidentales que encontraban formas de acceder a los experimentos. No importaba cuánto intentara controlar las variables, siempre aparecía algún factor imprevisto para impedir que la población explotara. Era simplemente la naturaleza interviniendo, hallando sus propios mecanismos para mantener el equilibrio ecológico. Fue solo después de 24 experimentos fallidos, después de años de frustración y refinamiento metodológico, que Calhoun finalmente encontró la solución a su problema. Tuvo una idea que en retrospectiva parece obvia, pero que en ese momento fue revolucionaria. Decidió eliminar absolutamente todo eso, eliminar cualquier tipo de dificultad, amenaza o desafío que los ratones pudieran enfrentar. La idea era crear un ambiente completamente estable, donde todas las necesidades básicas como alimento, agua, refugio, temperatura óptima e higiene impecable estuvieran garantizadas sin excepción. Y aún mejor, donde no existiera ningún depredador natural, ninguna amenaza externa, ninguna escasez estacional, ninguna enfermedad contagiosa, ninguna fluctuación climática o cualquier otra cosa que tradicionalmente les impidiera reproducirse y prosperar sin límites. Este sería el experimento definitivo, el que le permitiría observar qué sucede cuando una especie tiene absolutamente todo lo que necesita para sobrevivir. Así nació el Universo 25, un espacio meticulosamente diseñado y construido como una auténtica utopía para ratones. Una arena de casi 3 metros cuadrados con 4 niveles verticales conectados por rampas y escaleras, con cientos de pequeños nidos individuales listos para albergar a una gran colonia próspera de ratones. La comida se reponía automáticamente varias veces al día, garantizando que nunca faltara. El agua era siempre fresca en múltiples bebederos estratégicamente distribuidos y constantemente limpios. El ambiente se higienizaba regularmente para prevenir cualquier acumulación de desechos y evitar enfermedades infecciosas. El clima se mantenía artificialmente en una temperatura perfecta
de 22 grados centígrados durante todo el día, todos los días. Nada podía amenazarlos en este paraíso artificial. Nada les faltaba jamás. Era un mundo donde todo estaba completamente resuelto, donde no era necesario conquistar nada, luchar por nada, preocuparse por nada. Todo ya estaba hecho, listo para ser disfrutado. El único imperativo era vivir cómodamente y reproducirse sin restricciones. Problema resuelto, pensó Calhoun. Solo quedaba observar qué sucedería. Así, inició su experimento número 25, colocando cuidadosamente 8 ratones sanos, 4 parejas genéticamente diversas, en este paraíso artificial perfectamente diseñado. Y entonces, ¿qué crees que pasó? Las respuestas no aparecieron todas de una vez de forma dramática. Fueron revelándose poco a poco, en un proceso inquietante que se desarrolló durante casi 3 años. Calhoun decidió dividir metodológicamente el proceso observable en 4 fases distintas, cada una con características conductuales específicas. La primera se llamó fase de estabilización o período de ajuste. Durante esta etapa inicial, los ratones exploraban cautelosamente el nuevo espacio desconocido, reconocían metódicamente el territorio disponible y encontraban sus lugares preferidos sin disputas significativas ni tensión social aparente. Los grupos pequeños se organizaban naturalmente en torno a los recursos más accesibles. Con el tiempo, a medida que se familiarizaban con su entorno, las parejas comenzaron a reproducirse según los patrones normales de la especie. El crecimiento poblacional era estable, predecible y saludable. Todo parecía funcionar exactamente según lo planeado. Por un tiempo significativo, el experimento realmente parecía un éxito rotundo. La población crecía de forma ordenada y el experimento seguía su curso esperado sin sorpresas. Pero esa paz aparente no duraría mucho tiempo. Entonces vino la segunda fase, que Calhoun denominó apropiadamente la fase de explosión demográfica, con condiciones ideales garantizadas y sin ningún obstáculo natural que regulara la reproducción. La tasa de natalidad aumentó exponencialmente. La población se duplicaba cada 55 días con una regularidad matemática asombrosa. Los ratones no tenían ninguna preocupación por conseguir comida, localizar agua limpia, construir refugios seguros o defenderse de depredadores. Simplemente se dedicaban a comer, descansar y reproducirse una y otra vez. Y entonces, inevitablemente, el espacio físico empezó a volverse insuficiente a pesar de haber sido diseñado generosamente. Los pasillos y corredores, que antes siempre estaban vacíos y tranquilos, empezaron a llenarse constantemente de cuerpos en movimiento. Los nidos individuales, que al principio abundaban, fueron disputados agresivamente. El contacto físico excesivo e inevitable entre los animales, que en condiciones naturales se evitaría mediante la dispersión territorial, causó niveles crecientes de estrés crónico. Y así, inexorablemente, la utopía diseñada entró en su tercera fase, la fase de estancamiento conductual. Y siendo completamente directo, es aquí donde realmente empieza a desmoronarse todo, de maneras profundamente perturbadoras. La población alcanzó su máximo histórico con aproximadamente 2.200 ratones. Misión cumplida desde la perspectiva numérica del científico. Pero para su creciente alarma, aparecieron los primeros signos inequívocos de colapso conductual masivo. Los comportamientos naturales e instintivos de la especie comenzaron a desmoronarse de formas nunca antes observadas en estudios de laboratorio. Los machos dominantes, que en condiciones normales mantienen territorios estables y jerarquías predecibles, se volvieron cada vez más agresivos, impredecibles y violentos sin provocación aparente. Los machos débiles o subordinados, incapaces de competir o establecer territorios propios, se aislaron progresivamente, evitaban activamente el contacto social, las disputas territoriales, las interacciones de apareamiento,
absolutamente todo. Se retiraban a rincones oscuros donde pasaban días enteros sin moverse. Las hembras, que en circunstancias normales son meticulosamente cuidadosas y protectoras con sus crías recién nacidas, comenzaron a rechazarlas sistemáticamente. Algunas simplemente las abandonaban en el nido sin alimentarlas, condenándolas a morir de hambre. Otras, en un comportamiento verdaderamente chocante, las atacaban y mataban directamente poco después del nacimiento. El instinto materno, que constituye la base fundamental del comportamiento reproductivo de prácticamente todos los mamíferos, empezó a desaparecer por completo de la colonia. Y surgieron conductas verdaderamente extrañas que nunca se habían documentado en poblaciones de ratones silvestres o de laboratorio. Algunas ratas empezaron a roer compulsivamente sus propias colas hasta provocarse heridas sangrantes graves. Otras atacaban violentamente a sus compañeros de nido, sin ningún motivo territorial, sexual o alimenticio aparente. Simplemente agresión gratuita y destructiva. El instinto sexual se descontroló completamente, perdiendo toda su función reproductiva normal. Los machos intentaban aparearse indiscriminadamente con cualquier rata que estuviera físicamente cercana, sin importar si eran hembras receptivas, machos o incluso crías inmaduras. No había selección, no había cortejo, no había ningún patrón reconocible. Calhoun observó con creciente fascinación y horror que el orden natural de la especie, que incluye machos dominantes estableciendo territorios, hembras protegiendo activamente a sus crías y jóvenes aprendiendo comportamientos sociales apropiados de los adultos, simplemente desapareció por completo. La estructura social milenaria se evaporó en apenas unas generaciones. Y en medio de todo ese caos conductual, emergió el grupo más simbólico y escalofriante de todo el experimento, el subgrupo que Calhoun llamó con ironía mordaz los hermosos. Estos ratones particulares habían abandonado completamente la vida social de la colonia. No peleaban por territorios, no intentaban aparearse, no se acercaban a otros individuos para ningún tipo de interacción. Vivían completamente aislados, en un estado de pasividad total e inmovilidad casi catatónica. Solo se dedicaban a 3 actividades repetitivas: comer cuando había comida disponible, dormir largas horas y acicalarse meticulosamente el pelaje durante períodos extensos, por lo que siempre mantenían una apariencia física impecable y hermosa. Con el pelaje siempre limpio, brillante e impecable, estos ratones presentaban una apariencia externa de salud perfecta, pero su comportamiento revelaba una realidad completamente opuesta. Se caracterizaban por repeticiones mecánicas y vacías de conductas que no tenían ninguna función evolutiva, reproductiva ni social discernible. Vivían una rutina completamente mecánica y profundamente sin sentido. Calhoun decía con tristeza que eran hermosos por fuera, pero completamente vacíos por dentro. No aprendían nuevos comportamientos, no reaccionaban a estímulos ambientales, no mostraban curiosidad ni iniciativa. Era como si se hubieran desconectado totalmente de todos los instintos naturales que esa especie había desarrollado durante millones de años de evolución. Sus preocupaciones eran completamente distintas a las de cualquier ratón normal, nunca antes vistas en poblaciones silvestres o en décadas de investigación de laboratorio. Su mera presencia en el experimento marcaba inequívocamente el inicio del fin de la colonia. Eran el símbolo viviente del colapso total de la vitalidad de la especie. Finalmente llegó la cuarta y última fase, que Calhoun denominó apropiadamente la fase de la muerte. La tasa de natalidad se desplomó dramáticamente hasta niveles casi inexistentes. Los pocos cachorros que nacían empezaron a morir cada vez más temprano, muchos en sus primeras horas de vida. Las madres, completamente desprovistas de cualquier vínculo instintivo maternal, abandonaban rutinariamente e ignoraban sistemáticamente a sus crías recién nacidas. Y la nueva generación
Aquellos ratones que nacían directamente en ese entorno saturado, caótico y sin ninguna estructura social funcional. Simplemente no sabían cómo vivir, no sabían relacionarse con otros miembros de su especie, no sabían aparearse siguiendo los rituales naturales de cortejo, no sabían defenderse de agresiones, no sabían establecer territorios. Habían nacido en un mundo demasiado perfecto, tan absolutamente resuelto en términos de necesidades básicas, que ya no tenían ningún papel funcional que desempeñar ahí dentro. Nacían, y al mirar alrededor solo veían adultos completamente inútiles para enseñarles. Ratas profundamente desorientadas, emocionalmente frías y mentalmente ausentes, sin saber qué hacer con sus vidas. Aunque el sistema de Calhoun seguía funcionando perfectamente en términos mecánicos, con comida abundante reponiéndose automáticamente, agua fresca siempre disponible y refugios físicos intactos, la sociedad como tal había colapsado por completo. El último nacimiento registrado en todo el experimento ocurrió exactamente en el día 600. Después de esa fecha, el ciclo reproductivo terminó definitivamente. Nadie más intentaba acercarse sexualmente a otros. Nadie más mostraba el menor interés en aparearse o reproducirse. La colonia fue disminuyendo inexorablemente en número a medida que los individuos envejecían y morían sin reemplazo, hasta desaparecer completamente alrededor del día 920, cuando murió solitariamente el último ratón superviviente del universo 25. Y así terminó el experimento más perfecto de John Calhoun. Una sociedad que no necesitó de ningún factor externo destructivo para acabar. No hubo epidemias, no hubo hambrunas, no hubo depredadores, no hubo guerras. Bastó con tenerlo absolutamente todo garantizado. Bastó con eliminar toda necesidad de luchar, toda necesidad de esforzarse, toda necesidad de conquistar algo. Y se destruyeron completamente solos desde dentro. Como Calhoun declaró en sus conclusiones finales con profunda melancolía, la muerte verdadera llegó mucho antes de la extinción física. La vida como tal desapareció del universo 25 mucho antes de que los cuerpos finalmente dejaran de respirar, y es profundamente extraño, perturbadoramente contradictorio, el paraíso cuidadosamente diseñado, volviéndose gradualmente en el peor de los infiernos. Eso es precisamente lo que más me llama la atención en esta historia inquietante. De los 25 experimentos que Calhoun realizó a lo largo de décadas, solo en el último, el más perfecto, el más controlado, el que eliminó absolutamente todas las amenazas y dificultades, murieron todos los ratones sin excepción, hasta la extinción total. En los 24 experimentos anteriores, la naturaleza todavía intervenía regularmente con enfermedades oportunistas, episodios de escasez, fluctuaciones de temperatura e inestabilidad ambiental que causaban sufrimiento y muerte. Pero paradójicamente, ese sufrimiento mantenía el equilibrio poblacional. La especie persistía, se adaptaba, sobrevivía. La naturaleza funcionaba como una fuerza reguladora, casi como el dios de los ratones en esos primeros 24 experimentos, imponiendo límites dolorosos pero necesarios. Pero en el experimento 25, Calhoun finalmente logró silenciar completamente esa voz de la naturaleza, eliminarla por completo del sistema. Incluso ocupó conscientemente el lugar de Dios para esos ratones, convirtiéndose en el todopoderoso benevolente que ofrecía generosamente el paraíso terrenal, que proveía abundantemente todo lo que los ratones necesitaban o podrían desear. Y miren en lo que terminó ese regalo divino. Miren la destrucción total que causó esa generosidad ilimitada. Básicamente, lo que Calhoun descubrió con horror es que al eliminar completamente la necesidad de los ratones de luchar por sobrevivir, también eliminó inadvertidamente la razón fundamental de su existencia. El hecho de que lo tenían absolutamente todo sin esfuerzo hizo que la tremenda energía vital que antes se canalizaba productivamente hacia la supervivencia,
la reproducción estratégica y la construcción social quedara completamente sin dirección, sin propósito, sin sentido. Y a lo largo de las generaciones observamos cómo esa energía sin rumbo se fue manifestando destructivamente. Primero en aumento dramático de la agresividad irracional y del estrés crónico. Después, en estallidos de violencia gratuita, trastornos conductuales severos, comportamientos adictivos compulsivos, aislamiento social patológico, aburrimiento existencial profundo y finalmente apatía terminal absoluta. Todo un descenso gradual hacia la desintegración total del tejido social, hasta llegar a un punto crítico donde su comportamiento cambió tan radicalmente que dejaron de parecerse a ratones normales. Ya no querían relacionarse con otros de ninguna manera. Dejaron de reproducirse completamente. Su forma de afrontar la vida se volvió tan profundamente artificial, tan alejada de millones de años de programación evolutiva, que los ratones mismos se convirtieron en la enfermedad que destruía la colonia. No hizo falta ningún factor externo destructivo, ninguna plaga, ningún depredador, ningún desastre natural. Ellos mismos destruyeron metódicamente su propia especie desde dentro. Y aquí inmediatamente nos da una comezón intelectual casi irresistible por trazar un paralelo directo con los seres humanos contemporáneos. Al final, es prácticamente imposible observar este experimento y no pensar inevitablemente: ¿será que no estamos siguiendo exactamente ese mismo camino autodestructivo? Si queremos, podemos encontrar similitudes perturbadoras con casi cada fase de este experimento en nuestra sociedad actual. Solo tenemos que observar honestamente nuestro mundo moderno y notar el aumento dramático del odio tribal, la agresividad política desproporcionada y las guerras ideológicas cada vez más virulentas. Observamos niveles sin precedentes de autodestrucción mediante adicciones de todo tipo, epidemias de ansiedad generalizada, depresión clínica masiva especialmente en jóvenes y aislamiento social creciente a pesar de estar hiperconectados digitalmente. Además de tasas de natalidad en caída libre en prácticamente todas las sociedades desarrolladas, jóvenes generaciones cada vez menos conectadas emocionalmente con otros seres humanos reales, prefiriendo interacciones virtuales superficiales, guerras ideológicas absurdas que separan violentamente a las personas en tribus hostiles. Podemos incluso identificar claramente a nuestra propia generación contemporánea de los hermosos que describió Calhoun. Aquellos individuos obsesivamente preocupados por su apariencia externa en redes sociales, invirtiendo fortunas en procedimientos estéticos, adictos a filtros de Instagram, que crean versiones irreales de sí mismos, pero que están completamente vacíos por dentro, en términos de propósito, significado o conexión auténtica. Aunque parezca un problema únicamente actual, un fenómeno exclusivo de nuestra era tecnológica, la realidad es que varias generaciones y civilizaciones a lo largo de toda la historia registrada también vivieron dinámicas similares. Grandes imperios poderosos y civilizaciones avanzadas que prosperaron magníficamente durante siglos y luego colapsaron espectacularmente en decadencia. Ya sea el Imperio Romano, que dominó el mundo conocido durante 1000 años, Babilonia con sus jardines colgantes y su esplendor, el antiguo Egipto de los faraones que parecía eterno, el Imperio Azteca en su apogeo mesoamericano, los otomanos que controlaron 3 continentes. Todos, sin excepción, construyeron sus propias versiones del paraíso terrenal en su momento de máximo poder, y todos se convirtieron eventualmente en ruinas olvidadas cubiertas de polvo y silencio. La humanidad parece trágicamente condenada a repetir el mismo ciclo destructivo una y otra vez a través de milenios. Primero viene la lucha desesperada por sobrevivir, luego el ascenso gradual mediante esfuerzo y sacrificio, después la conquista gloriosa y el establecimiento del dominio, luego inevitablemente el exceso indulgente cuando ya no hay amenazas, el vicio generalizado cuando la virtud ya no es necesaria para sobrevivir, el aburrimiento existencial cuando ya no hay desafíos reales,
Y finalmente el colapso total del orden social. La gloria lleva inexorablemente a la apatía, la abundancia material al desorden moral y social. La civilización cava meticulosamente su propia tumba con las mismas herramientas que usó para construir su grandeza, y otra civilización nueva surge inevitablemente de sus cenizas para repetir exactamente el mismo patrón. Eso ha pasado una y otra vez a lo largo de toda la historia humana documentada. La pregunta que nos acecha es inquietante. ¿Hasta cuándo continuará este ciclo aparentemente inevitable? Las consecuencias de nuestro colapso actual podrían finalmente llevarnos a la extinción completa de la especie o al fin definitivo de la civilización humana tal como la conocemos. Como dijo Carl Jung, con clarividencia profética, el único peligro real que existe es el hombre en sí mismo. Él es el gran peligro, y somos lamentablemente inocentes de eso. Nosotros somos el origen de todo el mal que viene. La inteligencia humana es simultáneamente un don extraordinario y una maldición potencialmente fatal, porque nos permitió superar evolutivamente la lucha constante por sobrevivir día a día y crear progresivamente nuestras propias versiones del paraíso terrenal. Pero también nos hizo peligrosamente arrogantes al creer ingenuamente que podemos jugar a ser Dios, que podemos diseñar sistemas perfectos sin consecuencias imprevistas. Y es precisamente esa arrogancia desmedida, esa hibris como la llamaban los griegos antiguos, la que hoy amenaza seriamente con poner en jaque nuestra propia existencia continuada como especie. Los ratones de Calhoun no son tan inteligentes como nosotros, y obviamente no podrían crear una utopía artificial por sí mismos mediante planificación consciente. En el universo 25, recibieron ese mundo perfecto como un regalo caído del cielo, donde la supervivencia ya estaba completamente asegurada sin ningún esfuerzo de su parte. Y al final, ese fue paradójicamente el mayor castigo que pudieron haber recibido, la maldición disfrazada de bendición, el infierno construido con las mejores intenciones del paraíso. Y claro está que no podemos comparar mecánicamente a los seres humanos con los ratones de laboratorio en todos los aspectos. Eso sería simplicista y reduccionista. No podemos olvidar que a pesar de nuestras diferencias cognitivas y culturales, seguimos siendo fundamentalmente seres vivos biológicos, y como tales compartimos necesidades básicas similares. Necesitamos luchar por algo significativo. Necesitamos un propósito claro, un porqué que justifique nuestra existencia. Los ratones, como otros animales no humanos, solo buscan instintivamente sobrevivir y reproducirse. No encuentran ni buscan otro motivo trascendente más allá de esos imperativos biológicos. No tienen la estructura mental, la capacidad cognitiva o la conciencia reflexiva necesaria para eso. Nosotros, los seres humanos, sí tenemos claramente esa capacidad única. Somos infinitamente más complejos psicológicamente, más conscientes de nosotros mismos y de nuestra mortalidad, más creativos e imaginativos. Podemos crear significado donde no existe, construir propósitos que trascienden la mera supervivencia biológica. Y sin embargo, increíblemente, a pesar de todas esas capacidades superiores, seguimos cayendo repetidamente en la misma trampa fundamental que destruyó a los ratones del universo 25. Incluso hay testimonios humanos directos que sorprendieron al mundo cuando el exboxeador legendario Mike Tyson reveló en una entrevista profundamente honesta que vivió los mejores años de toda su vida, precisamente cuando estaba encarcelado en prisión. Un hombre que literalmente creó su propia versión personal del paraíso terrenal. Dinero ilimitado, fama mundial, acceso a cualquier mujer que deseara y poder absoluto sobre su entorno. Y tal vez Mike Tyson haya vivido exactamente la misma dinámica destructiva que vivieron las ratas en el experimento de Calhoun. Después de conquistar absolutamente todo lo que creía que quería, después de alcanzar la cima del éxito mundano, su forma de lidiar con la vida se volvió tan artificial, tan alejada de cualquier propósito real,
tan vacía de significado auténtico que necesitó perderlo absolutamente todo para poder finalmente encontrar la paz interior, para poder redescubrir un sentido genuino a su existencia, más allá del éxito superficial. Como dijo sabiamente, Dios te castigará concediéndote exactamente todo lo que quieres. Ve si puedes manejarlo sin destruirte. El exceso también es perfectamente capaz de destruir la mente humana tan eficientemente como destruye las sociedades de ratones. Buscamos compulsivamente placer inmediato, alimentamos obsesivamente la vanidad personal y nutrimos insaciablemente el ego tan fácil y automáticamente que acabamos rebajándonos funcionalmente a la inteligencia de simples ratas de laboratorio, atrapadas en una jaula dorada. Y tal vez, en el análisis final, seamos incluso moralmente peores que esos ratones, porque ellos al menos no sabían conscientemente lo que estaban haciendo mal. Actuaban por instinto ciego, respondiendo mecánicamente a un entorno para el cual no estaban evolutivamente preparados. Nosotros somos plenamente conscientes de nuestra situación. Podemos analizar históricamente los patrones. Podemos ver claramente hacia dónde nos dirigimos como civilización. Y aún así, con pleno conocimiento, elegimos exactamente el mismo camino autodestructivo una y otra vez. Entonces la pregunta final que nos deja el Universo 25 es esta. ¿Aprenderemos finalmente la lección antes de que sea demasiado tarde, antes de llegar al día 920 de nuestra propia civilización? ¿O estamos destinados a repetir el experimento hasta sus últimas consecuencias fatales? La respuesta está en nuestras manos, pero el reloj sigue corriendo. Si este experimento te hizo reflexionar sobre el rumbo de nuestra civilización, sobre la trampa del exceso y la necesidad de mantener vivo nuestro propósito, déjame saberlo en los comentarios. ¿Identificas señales del Universo 25 en tu propia vida o en la sociedad que te rodea? ¿Cómo mantienes vivo tu propósito cuando todo está aparentemente resuelto? Esta es una comunidad de personas que no temen hacerse las preguntas difíciles. Suscríbete para continuar explorando estas verdades incómodas pero necesarias sobre la naturaleza humana. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la comodidad extrema puede ser tan peligrosa como la escasez, porque al final no fuimos diseñados para el paraíso sin esfuerzo. Fuimos hechos para la lucha con propósito.